Sean bienvenidos mis queridos seres de luz y escuchen con atención y reciban con amor este siguiente mensaje. Saludos. Queridos hijos e hijas del planeta Tierra. Soy María. Vengo con alegría en mi corazón, pero al mismo tiempo con gran preocupación. Hijos e hijas vacían sus mentes, no se dejen llevar por el odio, los prejuicios, la discriminación, la separación. Nos han dicho que el planeta está acosado por una gran masa negativa, así que me gustaría explicar un punto, porque aquellos que han hecho un trabajo largo, agotador y difícil para cumplir con el camino iluminado hacia la quinta dimensión han aprendido mucho, han cambiado sus conceptos, han eliminado muchas creencias. Y este trabajo fue muy provechoso, porque les mostró el camino de la evolución, hizo que sus almas recordaran de dónde vinieron y por qué están aquí. Nada de esto se perdió, que fue incautado al menos debe mantenerse y continuarse. Tratamos sus almas, limpiamos sus almas y este fue un gran paso para la gran mayoría para eliminar las cargas, el dolor y el sufrimiento vivido y causado. Entonces, ¿por qué muchos no logran mantener la parte de este proceso allí? Son mis hijos e hijas. Todavía hay mucho que aprender por cada uno de ustedes. Si estuvieras efectivamente listo, no estarías pasando por nada de esto. Pero algunos de ustedes aún no han podido encontrarse a sí mismos, no han aprendido cómo son realmente. Nada sucede por casualidad en el universo, todo tiene una razón. Esta gran masa que está ahí, está despertando en muchos su verdadero ser, lo que realmente son. Porque muchos están equivocados, muchos tenían máscaras, pero cayeron y ahora todos son lo que realmente son. Acusar a esta masa de causar tantos problemas no es tan justo. Ella solo está buscando a aquellos que vibran junto con ella, que vibran en la misma pista y los hacen hablar, que se muestran a sí mismos, que las máscaras se caen. Así que podemos decir que está haciendo un gran trabajo, porque ya no hay forma de engañar a nada. Ya no hay forma de mentir, no hay forma de rodar, como hablas. Todo es claro, cristalino y cada uno de ustedes está haciendo lo que realmente son. Alimentar a esta gran masa, con prejuicios, con juicio, con separación, con ataques, con violencia, con guerras. Todo el mundo está siendo sincero y ahora podemos conocer a cada uno, exactamente como es. No nosotros, tú, por supuesto, porque vemos el alma, vemos el corazón. Y en ese momento los corazones que no estaban tan iluminados, se están volviendo cada vez más negros, porque se están asemejando a esta masa negativa, con odio, con prejuicios, con maldad. Entonces, hijos e hijas, ¿qué está pasando realmente? Lo que está sucediendo es que la verdad está ahí, recompensa, para cualquiera que quiera verla. Y cada vez más, verás más y más verdades, más y más lo sabrás todo porque las máscaras están cayendo y puedo decirte que estarás muy decepcionado con todos aquellos que idolatras. Por supuesto que no todos, muchos son lo que realmente son, y son totalmente hijos de la luz. Pero hay una buena mayoría que supo engañar muy bien a todos en el planeta, pero pronto será completamente desenmascarada. Porque esto es lo que está haciendo esta masa, está cobrando el precio de lo que siempre han sido y ya no podrán ocultar. Debido a que están dentro de ella, es como si estuviera diciendo, eres mía, así que muéstrate como eres, deja de mentir. Y esto sucederá. Así que mis hijos e hijas, que está dentro de esta misa, es porque ella quiere, no fue arrojada allí, no fue empujada hacia ella, es porque está vibrando junto con lo que ella predica, está vibrando sentimientos que no son parte del amor incondicional, así que no tengas miedo, no temas, quien esté fuera, está fuera. Ahora, quien esté vibrando con ella, pasará por todo lo que sucede, no tiene otra opción. Solo los hijos e hijas nunca olvidan que hay elección, existe la elección de quien está en el camino de la luz, queriendo caer en esta masa y está la elección de quien está en esta masa, queriendo regresar al camino de la luz. Siempre no hay elección, no hay juicio de nuestra parte.
Todos estamos aquí con las manos extendidas y los brazos abiertos, esperando a cada uno que quiera salir de esta masa y hacer todo lo posible para permanecer en el camino de la luz sin juzgar. Por supuesto, tendrás que recorrer un largo camino para deshacerte de todo lo que has provocado. No pienses que el mero hecho de decidir no vibrar más en esta masa borra todo lo que has hecho, por supuesto que no. Pero podría decir que vuelves al final de la línea, ese camino hacia la ascensión de nuevo. Pero serás colocado en ella y pasarás por lo que sea necesario para tu evolución de nuevo. Pero se te dará ese derecho. Ahora quien resuelve permanecer en esta masa, vibrando junto con ella, también es una opción y está aumentando cada vez más su cuota para ser eliminada más tarde. Entonces, ¿qué puedo decir mis hijos e hijas? Que me preocupan sí, porque muchos que estaban en el camino de la luz, se dejaron llevar por esta masa, se involucraron en ella y no son capaces de darse cuenta, de que se han pegado, como ustedes dicen, incluso el cabello, dentro de esta masa. Esto me preocupa, porque muchos, ya lo sabíamos, pero algunos han tomado decisiones equivocadas y hasta ahora no se han dado cuenta de lo que han hecho. Pero el libre albedrío existe para esto, para que cada uno elija su camino, para que cada uno elija lo que quiere seguir. Así que solo los de afuera verán todo lo podrido que existe en su mundo y que ha estado oculto durante tanto tiempo. Quien quiera que esté dentro, tal vez no crea lo que va a ver, pensará que todo es mentira, porque no puede ver nada más con ojos reales. Todo es un error, todo es provocación, así que ya está ahí, no hará mucha diferencia. Quiero terminar diciendo siempre, nuestros brazos están abiertos, nuestras manos extendidas, solo una simple elección, una decisión simple y cada uno de ustedes puede tomar un nuevo camino o volver al viejo camino. Lástima que vuelva a estar al final de la línea, pero al menos nos aseguraremos de que todo lo que has aprendido no fue en vano, no se tiró. Has tenido el camino correcto a seguir. Bendiciones, les enviamos un abrazo bien fuerte y apretado a cada uno de ustedes que escuchó este mensaje. Se despide Los Asita.